a ver varias cosas se destacaron y hemos hablado bastante del capítulo 1 y llegamos al capítulo 2. Comenzamos a ver los primeros versos, ¿verdad? Decíamos que este es uno de los pasajes que abarca varios temas y que puede estudiarse desde el punto de vista de cualquiera de estos temas. Y Pablo ha venido en un sentido general hablándole a gentiles, tanto a gentiles como judíos, pero ahora va a ser un poco más específico. En algún momento se da cuenta como empieza a mencionar judíos. Ahí en el capítulo 2 va a ser específico con este grupo. Y esto es relevante, decíamos la semana pasada, porque la iglesia se integraba de judíos y gentiles. Pablo le ha dicho en un sentido general a todo hombre, ¿verdad? El hombre, especialmente el hombre natural, el hombre sin Cristo. Ustedes han quebrantado la ley de Dios, por lo tanto ustedes están bajo condenación. Y les decía que quizás decirle eso a los gentiles que habían reconocido la necesidad que tenía de Dios no era algo desafiante. Al menos los que estaban dentro de la iglesia ya habían reconocido que ellos necesitaban, obviamente, de Dios y necesitaban el evangelio, pero se vuelve más específico y dice, aquí hay para todo el mundo, dice. Verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgues, quien quiera que seas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y dirige el tema al error de considerarse justo en base a la justicia propia, ¿verdad? Y ahí tienen en sus notas lo que significa justicia propia: una autoconfianza y superioridad moral que surge de la satisfacción en los méritos propios. La verdadera justicia solo puede encontrarse en una relación con Jesucristo. Y decíamos entonces, decía que este término de moralista lo aprendí de uno de los profesores que tenía en el seminario. Decía, una palabra para definir, quizás en términos contemporáneos, a los que se justifican, a los que basan su seguridad y su confianza en sus propios méritos y en su propia justicia, podríamos llamarles moralistas. Y decía los moralistas. Y comenzamos a hablar de las trampas de este individuo, ¿verdad? De este que se ha tomado, como nos recordaba Juan David, el lugar de Dios. No sé si recuerdan lo que se comentó al respecto, al ellos juzgar a otras personas en este sentido. Y decíamos, si tienen las dos primeras partes llenas ahí para el día de hoy. En primer lugar, que el moralista juzga a los demás. Ya hay una trampa y se convierte en juez. Y hablamos muchísimo de lo que quería decir juzgar, cómo aplicaba. Pero decíamos básicamente en conclusión que cualquier persona se convierte en una persona moralista, en el sentido obviamente negativo que implica la palabra, cuando se erige, cuando se posiciona como juez de las demás personas. Porque cada vez que nosotros estamos juzgando a otra persona, en el sentido del contexto que estábamos hablando aquí la semana pasada, estamos elevándonos a nosotros mismos y estamos rebajando a los demás, estamos exaltándonos a nosotros mismos y estamos degradando a los demás, y eso a los ojos de Dios obviamente está mal, es pecado. Alguien mencionaba la semana pasada que esto implica de alguna manera lo que demuestra es arrogancia, es orgullo, ¿verdad? Todo este asunto de la justicia propia. Y el lugar de Dios. No sé si recuerdan lo que se comentó al respecto, al ellos juzgar a otras personas en este sentido. Y decíamos, si tienen las dos primeras partes llenas ahí para el día de hoy. En primer lugar, que el moralista juzga a los demás. Ya hay una trampa y se convierte en juez. Y hablamos muchísimo de lo que quería decir juzgar, cómo aplicaba. Pero decíamos básicamente en conclusión que cualquier persona se convierte en una persona moralista, en el sentido obviamente negativo que implica la palabra, cuando se erige, cuando se posiciona como juez de las demás personas. Porque cada vez que nosotros estamos juzgando a otra persona, en el sentido del contexto que estábamos hablando aquí la semana pasada, estamos elevándonos a nosotros mismos y estamos rebajando a los demás, estamos exaltándonos a nosotros mismos y estamos degradando a los demás, y eso a los ojos de Dios obviamente está mal, es pecado. Alguien mencionaba la semana pasada que esto implica de alguna manera lo que demuestra es arrogancia, es orgullo, ¿verdad?
todo este asunto de la justicia propia. Y el moralista, basado en lo que ve de su propio comportamiento, entonces de su propia actitud, yo guardo las reglas, yo guardo las leyes, yo hago lo que se exige de mí que debo hacer, aunque lo haga públicamente, a lo mejor en su corazón hay otra cosa, ¿no? Entonces yo me creo con la autoridad y la capacidad de ocupar el lugar de Dios, no solamente humanamente criticar a las personas, pero juzgar, condenar a otros. Y Pablo dice, ustedes están en una trampa por una sencilla razón, porque tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas. Tú que juzgas, haces lo mismo. Y veíamos en segundo lugar que, por tanto, el moralista es tan culpable como la persona misma a la que juzga. Es inexcusable, se condena a sí mismo por una sencilla razón. Hace las mismas cosas. Y yo me atrevería a decir que en algunos casos hace hasta cosas peores. Así que falla. Esta es una trampa, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y decíamos que a los ojos de Dios, el pecado no es necesariamente un asunto de la mente, sino un asunto del corazón. No es solamente un acto, algo que hacemos o dejamos de hacer. El pecado es más que eso, pensar y desear el pecado hacer una persona tan culpable como el acto mismo de cometerlo, ¿no? Y decíamos que la motivación de Pablo, y lo hemos visto desde el principio de la introducción, obviamente era el Evangelio, era el Señor Jesucristo, era dar a conocer a Jesucristo a todos los hombres. La motivación de Pablo era que las personas salieran del error en el que vivieran para Cristo, se entregaran a Cristo. Por lo tanto, nos hacíamos esta pregunta: ¿por qué siento la necesidad, cuando hablamos del error de otros, y hablamos mucho de esto, de esta cultura que nos quiere mantener callados? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué me siento con la necesidad de señalar el error en otra persona? Y aquí fue donde terminamos hablando, lo que fue el hermano Jaime, el que propuso la idea de que nuestra labor es una misión de rescate, ¿verdad? De tender la mano, de rescatar, y por lo tanto para hacer eso necesitamos ser motivados por el amor, y por eso debemos estar dispuestos a tender la mano, a ayudar a otros, a rescatar a otras personas, incluso ayudarnos mutuamente entre nosotros mismos. Y decíamos que esto desde la perspectiva del mundo es imposible, ¿verdad? Ayudarnos, rescatar, tender la mano, no convertirnos en juez, sino convertirnos en alguien que está dispuesto por amor a rescatar a los demás. Esto en el mundo no. Pero el lugar en toda la tierra donde eso es posible es en el pueblo de Dios, es en la iglesia de Cristo. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nosotros somos nueva criatura, dice la Biblia. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Recuerda que cantábamos el domingo, porque tu Dios es amor, tú puedes amar, ¿verdad? Ahora, vamos a leer los versículos del 1 al 4, vamos a leer hasta el 4. Y vamos a hacer una pregunta entonces después que leamos eso. A ver, algo que está haciendo. Y ahí David quería seguir el miércoles pasado, pero teníamos que ir. Y todos estábamos de acuerdo en que siguiera, pero lo íbamos a dejar solo. Y no quisimos hacer así de descorteses. ¿Ya? ¿Qué cree usted que pasa o que va a pasar o que pasa con las personas que se creen salvos, que se sienten confiados, seguros por su propia justicia o su justicia propia? Lo que acaba de leer ahí, ¿cuál es el problema con esto? Uno de los problemas con esto. A ver. Bueno, ahí puede entrar el orgullo. ¿No? Pero ¿qué va a pasar con ellos? No es que él lo mueve a ellos, ya eso lo vimos, ¿no? Ellos no se van a escapar del juicio de Dios. No van a escapar del juicio. Como dice aquí la palabra, no te escaparás del juicio de Dios. Y eso es un buen punto, y al ratito va a ver, porque es muy buen punto, ¿verdad? Ellos piensan que van a escapar. ¿Qué más? ¿Qué le viene a la mente a ellos? ¿Qué cree que va a pasar con los que se creen justos por sus propios méritos, por sus propias obras, ¿verdad? Primero piensan que van a escapar, pero el punto es que no van a escapar, ¿no? Van a ser condenados.
Y esto le va a pasar, dice, comienza el verso 1 diciendo, quien quiera que seas tú. Quien quiera que seas tú. Y aquí cayó todo el mundo en la piscina, ¿no? Y pienso que así como los gentiles con su idolatría, con su pecado, con sus iniquidades, con sus impiedades, de la misma manera que esos no van a escapar del juicio de Dios. Dice, los que practican tales cosas y también enfrentarán, no van a escapar del juicio de Dios, sea quien sea. Por una razón. ¿Y cuál es la razón que da? En el verso 2. ¿Cuál es la razón en el verso 2? El juicio es según verdad. Según verdad. A ver, qué buen punto. Ahí mismo está la respuesta, ¿verdad? Porque el juicio del que no van a escapar es según verdad. ¿Ya? ¿Qué le viene a la mente cuando escucha esta expresión, esta afirmación, que el juicio de Dios es según verdad? ¿Qué le viene a la mente? ¿Qué quiere decir eso? Según verdad. ¿Qué le hace pensar esta afirmación? A ver, se lo voy a ayudar en esto. ¿Ha conocido usted alguna vez a alguna persona o ha conocido de algún caso en el que una persona fue injustamente condenada? ¿Existe eso? ¿Existe? ¿Ha pasado? ¿Verdad? No estamos hablando de Amber, ¿cómo se llama? Y Johnny Depp y esa gente, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que fueron acusados, condenados y todo lo que se movió alrededor de su juicio fue mentira. ¿O es que? ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Que el hombre puede condenar a una persona injustamente. Nos dice que nuestra justicia es, ¿qué cosa? Imperfecta, aún hasta el sistema judicial humano. No estoy hablando ahora de nuestra propia justicia, que decía David, trapo de inmundicia. Estoy hablando de hasta el mismo sistema. Obviamente es imperfecto porque es humano. ¿De qué está hablando entonces cuando dice que el juicio de Dios es según verdad? Exactamente. El punto es que el juicio de Dios, mientras que el sistema judicial humano hay tanto margen para el error y condenar a las personas injustamente diciendo con Dios no va a pasar eso. El juicio de Dios es justo, perfecta justicia. Va a tomar lugar con perfecta justicia, se va a ejecutar con perfecta justicia. En otras palabras, significa lo que realmente es, lo que realmente existe. La evidencia es real. El juicio se basa en eso, es perfectamente justo. No es nada más ni nada menos. Se va a basar en la evidencia correcta, lo que realmente sucede, los hechos reales, lo que en realidad ocurre. Va a estar basado en eso. Y no solamente en lo que la persona hace, sino en lo que hay dentro de su corazón. Y no solamente lo que la persona hizo. Dios conoce, en otras palabras, el hermano Jaime decía, ¿verdad? Porque no hay ni siquiera que decirla. Dios la conoce. Y Dios conoce la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Ese es Dios. Por lo tanto, Él va a juzgar según la verdad. Y por lo tanto, su juicio va a ser ¿qué cosa? Perfecto. Y la sanción, la condena, lo que dictamine, va a ser apropiado para lo que nosotros hayamos hecho si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Se va a decir, yo no sé ustedes, pero una de las cosas que nos enseñaban o nos han enseñado en parenting classes, en clases ¿cómo se dice? De padres, para padres, es cuando tu hijo cometa un error, no le pongas un castigo más que no sea apropiado de acuerdo al error que cometió. Por ejemplo, si el niño rompe un vaso, no le diga vas a estar un mes sin salir del cuarto, ¿no? Porque no ajusta. Es decir, se le cayó el vaso o quizás lo tiró, lo rompió. Dios no va a hacer así. Cualquier cosa dice, pero es demasiado. ¿Por qué no nos manda 1000 años al infierno y después nos sacan? ¿Verdad? Un periodo de tiempo nada más, y a fin de cuentas, pero es justo. Es perfecto, ese es su vicio. Por lo tanto, lo que decía nuestro hermano Elande hace un ratito es el siguiente punto. El moralista piensa que escapará del juicio. Piensa que va a escapar del juicio. Y dice ahí, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios.
bueno, hasta cierto punto, si usted lee esto detenidamente, como que da la idea de que el que piensa así, el que se justifica a sí mismo y el que piensa que va a escapar basado en su justicia propia, que esto es peor que los otros. Lo que tú estás haciendo es peor, ¿vale? Es más o menos la idea que se puede extraer de ahí, ¿no? Y te dicen, tú eres como tan pecador como todos los demás hombres. Tú estás tan destituido de la gloria de Dios como los demás hombres. Y esto es peor porque tú, que eres igual que los otros, estás juzgando, estás condenando a otros. Y aún así, tú piensas que vas a escapar del juicio de Dios. Pienso que a veces como que se olvida nuevamente lo que decía antes, que Dios ve hasta lo más profundo, lo más íntimo del corazón. Y algo más se puede añadir ahí, no solamente eso. El moralista piensa que Dios es demasiado bueno para castigar. Ahí viene el verso 4. A ver, Juan David, ¿qué querías decirnos el miércoles pasado del verso 4? Lo voy a leer. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Súper interesante. Ahora estaba aquí como rumiando lo que está pasando y estaba pensando, Génesis, el castigo de Dios, la sentencia de Dios, está desde el inicio. El juicio de Dios fue hecho en el Edén. Punto. Estamos condenados desde entonces. Pero aquí el versículo 4 está hablando de lo que vino después del juicio. Que Dios le dice a la mujer de la simiente. Entonces Pablo le está recordando a esta gente: ustedes están, no importa lo que ustedes hagan, están condenados. Aunque te creas que no, estás condenado. Pero no te olvides que la justicia de Dios es su benignidad, su misericordia. Ha esperado y dio un Salvador en su misericordia para arrepentimiento. Yo creo que este punto hay que darle, porque esto está profundo. Y ustedes han ignorado eso. Yo me puse a estudiar la palabra ignorado porque puede ser que, bueno, ignorar puede ser que no lo supe. Pero no, ignorar significa conoces y rechazas. Es decir, es como... Está conjugado el verbo, ignorando. Que para hacer juicio tienes que conocer la ley. Yeah. Y entonces, esto porque no es ignorar en el sentido de que no conocieron, no me dieron a conocer, nunca me dijeron, yo ignoro, tú sabes, si soy ignorante, pues nada. Pero ignorar significa, tú tienes el conocimiento, tú tienes la ley. ¿Recuerdan todo lo que hablamos el miércoles? ¿Por qué se creían justos en su propia justicia el miércoles pasado? Y si no pudo ver el estudio, pues está en línea también en la página web de la iglesia, porque ellos tenían todo. Tenían la ley, tenían el templo, tenían la religión, la estructura de la religión, eran el pueblo escogido. ¿No? Así que no digas que esto fue que tú no conocías, no, fue que tú escogiste rechazar. Ignorado está en presente continuo, está ahí hablando. Como empieza diciéndoles, o menosprecias. Y ahí le está enfatizando que ellos conocían y están despreciando. La riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Largura de ánimo. ¿Qué viene a su mente cuando piensa en esto? Que habla ahí de la benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Qué le hace pensar estas características de Dios? Si ustedes menosprecian la benignidad, ustedes no van. La pregunta es retórica, obviamente, ¿verdad? La pregunta no es para que ellos digan, no, nosotros no hemos menospreciado, no, la pregunta está haciendo un punto. Ustedes esto es lo que están haciendo con esa actitud, al pensar en la benignidad de Dios. Dice que esta palabra benignidad quiere decir la capacidad de proporcionar algo beneficioso a alguien en un acto de bondad, ¿no? Actuar con bondad, ser amable, amabilidad, su bondad, su gracia, su amor. Y si ustedes menosprecian
esto. Menosprecia, dice, en la paciencia de Dios. Me gustó esta palabra porque es la misma palabra para dominio propio, ¿verdad? Tolerancia, paciencia, su tolerancia, su dominio propio, su control de la justicia. Es decir, Dios no se va a ir más allá de lo que tiene que irse, ni le va a faltar donde tiene que estar. Dios va a estar ahí perfecto, ¿no? Y lo que decía Juan David hace un ratito, Dios en su paciencia. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Luego habla de longanimidad de Dios. Ustedes no están valorando esto, ustedes están despreciando esta palabra. Largura de ánimo es lo que quiere decir. ¿Cómo lo podemos entender en Dios? Voy a decir algo de Dios y usted va a decir, oh, I get it. Grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia, longanimidad, ¿no? Dice Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque no, gracias a Dios por su longanimidad, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es mi fidelidad. ¿Dice eso? No, dice, grande es tu fidelidad. Y por supuesto, Dios es todas estas cosas, benigno, paciente, y mucho más que estas cosas. Pero lo que el moralista, entre comillas, no ve es que la bondad de Dios, aquí donde está el problema. Punto D. El moralista piensa que Dios es demasiado bueno para castigar. Él es un Dios de paciencia, Él es un Dios de... No, Él no nos va a hacer nada. Lo que no se da cuenta es que la bondad de Dios, y esto es un punto bueno para nosotros también, no es un cheque en blanco para pecar. No lo es. Para desobedecer a Dios. No es una licencia para pecar. Que la bondad de Dios no quiere decir que Él es tan bueno que va a ignorar el pecado. Él es tan bueno que el castigo no necesariamente tiene que ser consistente con la desobediencia. Él es tan bueno que Él no va a pasar por alto el pecado. Mi abuelo, Carmelo Valle, el abuelo de aquellos dos que están allá atrás, ¿por qué digo aquellos dos que están conversando allá atrás? El abuelo de aquellos dos que están allá atrás también. Mi abuelo Valle era carpintero, un tremendo carpintero, ebanista, era un maestro. Y la madera buena en Cuba, no sé cómo será hoy en día, pero en aquellos tiempos era difícil, era difícil encontrar cualquier cosa hasta hoy en día, ¿no? Pero madera buena era difícil de encontrar. Y mi abuelo tenía en el taller de él, que era un pequeño taller atrás, tenía un pedazo de madera, bueno, era como un 4x4, como un 4x4 grande, así, parecía un poste, pero era madera buena, lucía como un poste, pero nunca lo usó, lo tenía allá recostado, y yo sabía que estaba allí ese palo, como quiera llamarlo, pero lo que no sabía es que mi abuelo lo tenía guardado allí para cuando apareciera un proyecto especial, porque él sacaba de ahí listones de madera. Y la iglesia a la que nosotros asistíamos en Cuba, mi abuelo también, tenía un patio grande atrás y mucho espacio que se podía sembrar, y el pastor Roy Rodríguez me dio permiso para que yo hiciera un huerto en el patio de la iglesia, y allí hice mi huerto, y sembré tomates, y sembré ahí, pero había un pequeño problema. Yo tenía que poner una cerca porque habían gallinas y venían y encendían el huerto. Y yo tenía que poner una cerca alrededor del huerto, precisamente para protegerla de esos animales. Y tenía necesidad, me faltaba un palo. Un poste me faltaba para poner la cerca. Yo tenía como 14 años, puede haber sido. Yo vivía con mis abuelos. Y fui, ¿a dónde fui a buscar el palo? Al taller de mi abuelo. Y me fui al taller de mi abuelo, me llevé aquel poste, mi abuelo ni me dio, yo lo saqué por el callejón, ¿te acuerdas ahora del callejón, Josué? ¿Verdad? Y lo saqué por el callejón, yo sabía a la hora que mi abuelo estaba durmiendo la siesta, y por ahí me lo llevé. Y esa tarde, cuando llegué de mi huerto, mi abuelo me preguntó si yo había visto el palo, ¿verdad? Y yo le dije, ¿qué le dije? Que no lo había visto. Tranquilo, al otro día me fui a la escuela, y cuando salí de la escuela
me fui de nuevo a la iglesia a atender mi huerto. Y llevaba un ratito yo en mi huerto de lo más contento cuando de repente ¿a quién vi venir? A mi abuelo. Y yo le lo traje y le enseñé mi huerto y le enseñé el proyecto y la visión que yo tenía para darle tomates y ají a todo el pueblo. Era una cosa impresionante. Y lo que yo estaba haciendo era tratando de distraerlo para que él no se diera cuenta que allí estaba el palo de él. Y después me di cuenta que él se hizo el que no lo vio. ¿Verdad? Mi abuelo era una persona maravillosa. Y él se acercó al palo, le puso la mano. Y al ratito no me dijo nada. Y al ratito se fue. No me dijo nada. Y yo le cuento esto para ilustrar algo. El engaño de creer, muchas veces, especialmente que no tiene una relación con Dios por medio de Cristo, que Dios va a ser como mi abuelo en ese sentido. Que Dios va a ignorar el pecado. Ese moralista piensa que Dios es demasiado bueno para castigar y se cree justo en su propia justicia y muchas veces piensa que Dios va a pasar por alto el pecado. Yo no sé por qué mi abuelo no me dijo nada. Y podría pensar muchas cosas, ¿no? Yo creo que él me vio tan entusiasmado con mi huerto, tan animado con el proyecto que yo tenía, que se hizo el tonto y se fue, no me falta. Recuerden que yo me había llevado el palo, lo llevé sin permiso, sin pedirlo. Yo recuerdo que esa tarde cuando llegué a mi casa, yo no podía, porque yo estaba dentro de mí, vio el palo. Y estábamos en la mesa ya sentados, comiendo, y yo le dije a mi abuelo que yo me había llevado el palo para hablar. Y él me dijo, yo lo sé. Yo lo vi, y yo sabía que te lo había llevado sin necesidad de ir al huerto. Así me dijo. Y al otro día le traje el palo, se lo puse atrás a mi abuelo en el taller y mi abuelo me ayudó a conseguir otro para completar la cerca. Yo creo que en ese tiempo no era un individuo súper espiritual y creo que no lo soy todavía, pero hubo algo en el acto de mi abuelo, no sé describirlo, no puedo describirlo. Quizás su bondad, su amor, su paciencia, su rostro, su cara, que me conmovió al punto de que fui y le confesé lo que había hecho y ya él lo sabía. Dígame que usted no está agarrando aquí la aplicación espiritual de esto. Más o menos eso es lo que Pablo está diciendo a esta gente. Ustedes no se han dado cuenta de que la benignidad, ustedes pueden ver, si se lo proponen en el sentido espiritual, el rostro de Dios, y la paciencia, la longanimidad de Dios, que la benignidad de Dios es precisamente para que agarren el poste, lo saquen y lo lleven de regreso. Para eso es, para que te arrepientas. No es para que sigas pecando con un cheque en blanco, voy a hacer lo que quiera, a fin de cuentas Dios es bueno, y ese es el punto. Ustedes han ignorado el objetivo de la bondad de Dios. Ustedes piensan que Dios va a ignorar el pecado porque Dios es bueno, pero la bondad de Dios es para llevar a los hombres al arrepentimiento, no al pecado. De hecho, si Él ignorara el pecado no fuera bueno. Nosotros sabemos lo que el pecado va a hacer por una eternidad, ¿verdad? La paga del pecado, dice Romanos 3, es muerte, ¿verdad? Pero el pecado no es solamente, eso es lo peor, las consecuencias eternas, pero el pecado también es malo hoy, aquí, en este mundo. Así que si Dios escoge ignorar el pecado, no es bueno, no es benigno, porque Él sabe que el pecado es lo que destruye al hombre en la vida aquí en esta tierra y eternamente. Si ustedes you miss the point. Por eso el hecho de que Dios es bueno y perdonador debería movernos a nosotros, motivarnos a buscar el perdón de Dios y no lo contrario. Ahora, voy a hacer un entre paréntesis para mencionar que mucha gente que no ha entendido bien la gracia de Dios, quizás hasta cierto punto, le ha dado una connotación negativa a la seguridad de la salvación.
Porque dicen, soy salvo, por lo tanto yo puedo vivir como me dé la gana, porque a fin de cuentas voy a ser salvo hasta el fin. Y de la misma manera que la benignidad de Dios no es una licencia para pecar, la seguridad de la salvación tampoco lo es. No es una licencia para pecar. Por el contrario, la seguridad de la salvación, que no depende de lo que yo hago, depende de lo que Dios, de lo que Cristo hizo y de lo que Dios y de quien Dios es. La seguridad de la salvación es lo que debe movernos a nosotros a no pecar, a vivir en obediencia, a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque nuestra meta como hijos de Dios es agradarle a Él. Esa es nuestra meta. Y el pecado no es de su agrado. Y ya sabemos que el pecado no es del agrado de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud? Agradarle a Él. Por lo tanto, si yo uso una doctrina como la seguridad de la salvación para justificar una manera de vivir que no agrada a Dios, entonces la pregunta no es si puedo pecar porque la salvación está asegurada. La pregunta en realidad es si soy salvo de verdad. Si soy salvo. Porque si una persona sale y peca, desobedece, rebelde, pensando que Dios va a pasar por alto el pecado, que Él es demasiado bueno, lo que está haciendo es lo que dice Pablo aquí: estás menospreciando la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. No entiendes, estás tomando la bondad de Dios, la benignidad de Dios, y la estás convirtiendo en una farsa, en una burla, en un chiste, en algo con lo que tú puedes jugar. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Eso se dice en la Biblia. Tanto el hombre que desprecia la bondad de Dios, que peca pensando que Dios simplemente va a pasar por alto y va a perdonar su pecado, aunque no se arrepienta, está equivocado. Ese es el punto. Y no van a escapar del juicio, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, esto nos lleva al siguiente punto, que dice, nos quedan este y otro más allá. El moralista, esta persona que se cree, está seguro en su justicia propia, cree que las buenas obras pueden librarle del juicio. Y ojo con esto, yo creo que Dios aprecia lo bueno, Dios lo aprecia, pero hace falta algo más. De hecho, hace falta una sola cosa, ni siquiera algo más, hace falta una sola cosa fundamental para ser salvos. Porque la justicia de Dios es perfecta, porque la bondad de Dios es perfecta, y por muy buenas, entre comillas, que sean las obras de los hombres, no son perfectas. Porque el hombre es pecador en su naturaleza, el hombre es imperfecto en su naturaleza, en su pensamiento, en su actitud, en su comportamiento, en su manera de vivir, en su manera de ser. Romanos 3:23 le citaba hace un ratito: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por buenas que sean las obras del más cándido ser humano que hay sobre la tierra, aún así esas obras son inaceptables, porque ningún ser humano es suficientemente bueno para ser aceptado en base a su bondad. Y por eso la benignidad de Dios dice que busca guiar a los hombres al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que entonces al hombre arrepentido le sea imputada, ¿qué cosa? La justicia de Cristo. Eso es lo que, alabado sea el nombre del Señor. Para que entonces el hombre sea, en otras palabras, declarado justo, no en base a su justicia propia, sino en base a ¿qué cosa? La justicia de Cristo. Y esto es tremendo, porque el hecho de que Dios permita al hombre a arrepentirse debería movernos a confesar nuestro pecado, a confesar nuestra imperfección y reconocer, creo que era Juan David que traía a colación esto el miércoles pasado, que nuestras obras son, ¿qué cosa? Trapos de inmundicia. Si hubiera habido en nosotros la más mínima posibilidad de que por nosotros mismos pudiéramos ser salvos, Cristo no hubiera muerto. Y si hubiera muerto, entonces Dios podía ser acusado de criminal, porque hubiera hecho un sacrificio innecesario por gente que se podía salvar a sí misma. Y no era posible. Y no era posible. No era posible por varias razones, y una de ellas es que el hombre
viene a este mundo, todos nosotros siendo ya pecadores, ¿no? Por lo tanto, esto debe movernos a nosotros y debe mover al hombre. Ese es el argumento de Pablo, a buscar la justicia de Cristo. ¿Y sabe cuál es el problema? Que la mayoría de las personas piensan, si usted pregunta allá afuera, usted salga a hacer evangelismo y pregúntele, hablarle a alguien de Cristo y pregunte, ¿usted cree en el cielo? Sí. ¿Usted cree que usted al morir va al cielo? Muchas personas le van a decir que sí. ¿Y por qué? Dice, ¿tú no viste que yo ayude a esa viejita a cruzar la calle ahora mismo? Pues yo soy bueno. O yo no soy tan malo como este otro, ¿verdad? Yo no le hago daño a nadie. Yo nunca he robado. Yo nunca he mentido. Y ya acabaste de mentir. Nunca es demasiado categórico, ¿no? La mayoría de las personas piensan que Dios los va a aceptar, que la salva. Bueno, déjeme decirle, hay iglesias, hay grupos denominacionales que enseñan lo que se llama la salvación universal. No tienes que hacer nada, Dios te vaya a llevar al cielo porque Dios es bueno y tú no eres perfecto, pero oiga, debe estar orgulloso Dios de ti, no, más o menos, esa es la idea, ¿no? Hay gente que no cree en la posibilidad de que Dios lo rechace, no lo cree. Y lo que no ven, es lo que decíamos al principio, es que el juicio de Dios se basa en qué cosa, en verdad, de todas las cosas como hablamos. Por lo tanto, y ojo con esto, siempre me gusta enfatizar y aclarar esto, y ya estamos terminando, me gusta aclarar esto. El hombre no es pecador porque peca. El hombre peca porque nace siendo pecador. Está en nuestra naturaleza. Y sabe que esta es una de las cosas que la gente muchas veces rechaza. Yo no soy pecador. Yo no soy pecador. Pecador es fulano y tal. Bueno, hombre, tú quien quiera que sea, que juzga, que cuidado, ¿no? Te voy a dar algunos versículos a los que les gusta tomar nota, porque esta es una pregunta que usted va a tener que responder en algún momento. Por ejemplo, Romanos 5:12. Y anótelo ahí porque no está en sus notas. Romanos 5:12. ¿Qué tal si lo leemos para saber de qué estamos hablando? A ver, alguien que lea Romanos 5:12. Mire lo que dice. Otra persona busca Salmo 51:5, obvio. Romanos 5:12, Salmo 51:5, Salmo 58:3, Efesios 2:3 y Juan 3:3. Romanos 5:12, Salmo 51:5, Salmo 58:3, Efesios 2:3 y Juan 3:3. ¿Alguien lo quiere buscar? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya. Sí. Así viniste. Salmo 51:5, esta oración de David, del rey David. ¿Quién la tiene? Salmo. Aquí en maldad he sido formado y en pecado no se yo nada. Desde que estaba ahí, yo vengo con eso en mi naturaleza. 58:3, ¿quién lo tiene? Salmos. Se apartaron los impíos desde la matriz. Wow. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Desde la matriz, desde que nacieron. Efesios 2:3, ¿quién lo tiene? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza. ¿Sí? No tenía ni que pecar. Ya. Juan 3:3, ¿quién tiene? ¿Alguien lo buscó? Juan 3:3. Esta es la conversación de Jesús con quién? Nicodemo. ¿Qué dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué tenía que nacer de nuevo? ¿O por qué hay que nacer de nuevo? Porque la primera vez que nacimos venimos con esa semilla. Somos pecadores por naturaleza, ¿entiendes? Y si que no hay hombre que diga, yo no soy pecador. En último lugar, en relación al que se justifica por sí mismo, el moralista endurece su corazón ante el juicio de Dios.
¿Alguien quiere leer el verso 5 del capítulo 2? Solamente el 5. Del capítulo 2 de Romanos. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sencillo. Corazón no arrepentido, dureza de corazón y corazón no arrepentido. Este individuo endurece su corazón ante la realidad del juicio de Dios, se niega a arrepentirse, simplemente no acepta el hecho, yo no me tengo que arrepentir, punto. No tengo que arrepentirme, no. Yo soy suficientemente bueno como para que Dios me acepte, me tiene que aceptar. Soy demasiado bueno como para que el Dios de amor desate su ira sobre mí, ¿no? ¿Qué cree ahí que significa la expresión justo juicio? Justo juicio. Pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio. Responde lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Es en verdad, es perfecto, significa equitativo, significa imparcial, significa exacto, preciso. El juicio de Dios es un juicio que debe ser y que va a tomar lugar, no hay de otro. Y de hecho, siempre lo hemos dicho, Dios, porque la gente dice, ¿por qué un Dios de amor? ¿Cómo es posible que sea un Dios de ira? Que sea un Dios de juicio. Tiene que ser un Dios de juicio precisamente porque es un Dios de amor. No puede pasar el pecado por alto, no lo puede ignorar. Y debe corregir la injusticia. Ese es un Dios de justicia y de juicio. Debe corregir lo malo, debe confirmar las injusticias de los hombres. Y voy a hacer, ahora sí termino, ¿no? Cuando hablo de la injusticia de los hombres aquí, no estoy hablando de lo que cualquier sociedad o cualquier movimiento social está gestando en estos días o promoviendo en nuestro tiempo. La justicia, que recuerde que va ligado a lo que dijimos la semana pasada y la anterior a esa, es retener la verdad a los hombres. Esa es la injusticia de la que está hablando muchas veces. Es la injusticia que consiste en esto. Ustedes conocen la verdad y ustedes rechazan y retienen la verdad. Dice que aquí lo que va a hacer es que va a atesorar, eso quiere decir almacenar, va a amontonar, va a acumular. El hombre que endurece su corazón y se niega y rehúsa arrepentirse, lo que está haciendo es almacenando más y más ira sobre sí. Eso es lo que está haciendo. Se ve claro ahí. Piensa en lo terrible que es entonces para un hombre rebelarse, menospreciar la bondad de Dios, que tiene el privilegio de conocer la benignidad, la paciencia, la longanimidad, todas esas cosas que menciona, que cada día escucha, proclama, lee, recita, canta, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, de la bondad de Dios. Sin embargo, la menosprecia. Benignidad. Se niega a arrepentirse, endurece su corazón y una y otra vez rechaza la bondad de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo mientras rechaza? Por su corazón duro, sin arrepentimiento, está acumulando ira sobre sí mismo. Eso es lo que la ignorancia y esta postura está simplemente haciendo. Así que el punto principal es bien claro. Tu hombre, quien quiera que seas, ese es el punto. Pero también aquí hay una advertencia para nosotros, porque nosotros también podemos menospreciar la benignidad de Dios. Nosotros también podemos. Nosotros también, de hecho, lo hacemos cuando nosotros utilizamos la realidad de la bondad de Dios y nos basamos en la benignidad de Dios para perseverar en el pecado, la rebeldía
y no arrepentirnos. El filósofo, poeta, historiador, ateo, Voltaire, dijo: Dios va a perdonar porque ese es su negocio, perdonar. Y mucha gente ha vivido, y muchos cristianos viven así, de esta manera. Muchos adoptan esta actitud. Dile, pero Dios me va a perdonar, ¿no? Y nosotros tenemos el potencial de volvernos también arrogantes. No piensen que a veces como los judíos, pensando que Dios va a pasar por alto. Mi abuelo no me castigó por el pavo, pero me movió a arrepentimiento. Me movió a arrepentimiento. Su corazón, su bondad, su manera de hablar. Al punto de eso, Dios muestra su bondad y es paciente. ¿Verdad que Dios es paciente? Para que el hombre sea guiado al arrepentimiento. Amén. Ahí les dejé algunas preguntitas de estudio personal, de reflexión personal. ¿De qué manera puedes ver la bondad y la misericordia de Dios en tu vida? Y anote y escriba, acostúmbrese a escribir, verá qué ejercicio más bonito ese. ¿Qué provoca en tu vida el meditar en la bondad de Dios? ¿A qué te mueve el pensar en su bondad? Cuando piensas en lo misericordioso que Dios ha sido contigo, ¿qué impacto tiene o debería tener eso en tus relaciones interpersonales, en la vida de la iglesia, en tu centro de trabajo y en tu hogar? Aplícalo en todas las áreas. Cuando pienso que Dios ha sido bueno conmigo, wow, eso es tremendo. Jesús es el Señor. Vamos a terminar en oración y nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Recuerda, 9:45, la escuela dominical. Voy a aprovechar, voy a pedirle a 2 hermanos o hermanas que nos dirijan en oración basado en lo que Dios nos ha dicho esta noche. Recuerda que hablábamos el domingo de la oración específica, basado en lo que Dios nos hemos aprendido de la Biblia esta noche. 2 personas que sientan en su corazón dirigirnos, ya sea dando gracias o como el Señor te guíe, basado en lo que hemos. ¿Quieren ponerse de pie? Y 2 hermanos o hermanas nos dirigen en oración.